Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy haré un vídeo muy especial, que como vieron el título, ya sabrán de qué se trata. Bueno, después de la pasada cinemática, la cual se publicó hace un par de meses, en la que se marcó el comienzo del parche 7.1, en la cual vimos el destino final de Gul'dan como personaje que después de tanto tiempo, finalizó su presencia, al parecer, dentro del juego y el lore de Warcraft. Con la muerte de Gul'dan alternativo, ahora haré este vídeo como un tributo a este personaje que ha sido muy trascendente y ha dado una extensa participación en las últimas dos expansiones, quedando así por un buen tiempo en los recuerdos de los seguidores de este gran universo ficticio. Bueno, sin nada más que decir, comienzo con esto. Para empezar, Gul'dan ha sido desde el principio de la guerra orco-humana el perfecto agente del caos y de la destrucción para la Legión Ardiente de Sargeras. Pero la historia y el perfil psicológico del brujo orco son realmente muy nebulosos, por lo que hoy intentaremos referir y analizar a este personaje, sujeto en los últimos tiempos a una revalorización de su actuación dentro del lore de Warcraft. Como la mayoría de los clanes, hoy sabemos que el pueblo de Gul'dan tuvo su asentamiento en Nagrand, en alguna villa o poblado, del cual hoy nadie vivo supo su nombre, y eso es parte de lo enigmática de la historia del brujo, pues ahora sabemos que los elementos como tal nunca respondieron a su llamado, situación que dista mucho de las versiones originales, que lo designan como alumno privilegiado de Ner'zhul. Gul'dan el brujo, maestro del círculo interno del Consejo de las Sombras y destructor de sueños, fue el más poderoso brujo orco en toda la historia de la Horda y líder del clan Cazatormentas. Hay que aclarar, que no representa en nada a su pueblo de origen, del cual fue desterrado, y al cual volvió solo para convertirlo en cenizas. Siguiendo pues la reinvención de su biografía, hoy podríamos decir quizás que realmente Ner'zhul fue sin saberlo víctima de la conspiración de su discípulo, el cual ya de hecho habría sido reclutado como agente de la Legión muchos años antes, y que inclusive pudo haberse hallado muy cerca del viejo chamán a propósito para cumplir con los planes de Kil'jaeden. Además, recordemos que hasta hoy en día se ha estado reformando el lore de forma que ha ido agregando eventos y datos que le den más coherencia a los personajes y las historias. Así pues, no es ilógico suponer que al ser iniciado como aprendiz de chamán en el seno del clan orco de los Sombraluna, sería honrado al ser asignado como pupilo de Ner'zhul, jefe de este mismo clan, y el más venerable, respetado y poderoso de los chamanes, considerado líder y guía espiritual de los orcos, y de ahí su ascenso posterior dentro de la Horda. Fue durante esta época que Ner'zhul fue contactado, en sueños, por la entidad que se hacía llamar Kil'jaeden el Hermoso, dado que este le había sido introducido por el que, él creía, era el espíritu de su difunta esposa, Rulkan. Mientras Ner'zhul reunía y lanzaba a los orcos en la campaña de exterminio de los Draenei, Gul'dan respaldó a su maestro por completo, incluso, mostrándose desagradablemente entusiasta ante la masacre de los supuestos enemigos. Sin embargo, una vez que los ancestros y los espíritus de los elementos dejaron de responder a las súplicas y llamados de los chamanes orcos, Ner'zhul comenzó a sospechar que algo iba terriblemente mal. En Ocho'gun, la montaña sagrada de los orcos, el viejo chamán descubrió que había sido engañado por Kil'jaeden. Para su horror, también se dio cuenta de que Gul'dan le había espiado y había contado todo a Kil'jaeden antes de que Ner'zhul regresara. Ante esto, Kil'jaeden ofreció a Gul'dan la oportunidad de convertirse en un maestro brujo y Gul'dan, ansioso de poder y con pocos escrúpulos para obtenerlo, comenzó inmediatamente a trabajar en reorganizar a los orcos y transformarlos, de ser una simple colección de clanes de costumbres chamanísticas, en una sangrienta y destructiva horda. Lo que posteriormente ocurriría con Gul'dan y la horda ya lo sabemos. El exterminio Draenei, el portal oscuro, la formación del Consejo de la Sombra, la aparición de los Caballeros de la Muerte y su posterior muerte en las Islas Abruptas durante la búsqueda de la tumba de Sargeras. El legado de Gul'dan es sumamente vasto como mórbido, condenó a muerte a muchos guerreros orcos en la atrevida incursión a Azeroth, no sin antes esclavizarlos a la voluntad de la Legión al beber la sangre de Manor-Rot, señor del foso. Atormentó a cientos de almas inocentes, incluyendo a su asesina personal, Garona, quien más adelante asesinó al rey Leinruain contra su voluntad. Finalmente, aún en su muerte, su calavera se convertiría en un artefacto poderoso que serviría a la Legión en el proceso de invasión de Kalimdor y la destrucción de sus bosques, al menos hasta la llegada de Illidan, quien por su poder, se transformó en un demonio mestizo. Pero hay más que solo un ser perverso tras Gul'dan. Desde su juventud y hasta la hora de su muerte, Gul'dan se mostró como un personaje astuto, inteligente, en especial por hacer el mal, intuitivo, calculador, adulador por naturaleza, inclinado al engaño, ávido de conocimiento y sobre todo, poder.
Nunca se destacó por su presencia física o su belleza exterior, antes bien, generaba repulsión y desconfianza en quienes le rodeaban, sobre todo en Draka, quien otrora fue la madre de Thrall, y también en su esposo, Durotan. Manipulador por excelencia, buscando siempre tomar ventaja de las situaciones para beneficiarse, amante de la mentira y las cosas ocultas, amigo de esconderse para espiar, siempre tenía la palabra precisa para embaucar a los demás, de los cuales muy pocos, como por ejemplo, el mismo Durotan, lograron escapar. Como dato curioso, el nombre Gul'dan es real, de hecho es un apellido muy conocido en Rusia, incluso en los Estados Unidos, e indagando, nos hallamos varias sorpresas. Para los analistas de nombres, este apellido ajusta a la vida de personas que son independientes, autónomas o incluso autodidactas. Rutinas y obligaciones diarias no le quedan bien, debido a un deseo de vivir la vida en sus propios términos. Curiosos y exploradores a nivel del alma, son ávidos de lo que el mundo puede ofrecer, aunque puede ser difícil a veces intentar disfrutar de cada momento al máximo. Estas cualidades igualmente aparejan a la figura de Gul'dan con al menos 3 posibles personajes macabros de la historia humana que ofrecen pistas de cómo fue concebido el personaje. El primero y más obvio quizás de estos personajes es Grigori Rasputin, el demente monje místico ruso, del cual se dijo, llevaba en su juventud la vida típica de un campesino siberiano, hasta que sufrió una aparente conversión, por decirlo así. Curiosamente, aunque gran parte de la población en Rusia pertenece a la Iglesia Ortodoxa, la mayoría de la población rural, en referencia a los granjeros o campesinos, tiene raíces judías, y luego de mucho análisis, los guionistas de Blizzard parecen muy inclinados a este pueblo y sus creencias. Era pues Rasputin un hombre muy alto, de hábil y elocuente poder oratorio, personalidad abrumadora, de aspecto un tanto tosco, grosero a veces, violento, tenía una mirada muy penetrante y era poseedor de un carisma profundo. Amaba y odiaba efusivamente. Era un actor soberbio y convincente, se sabía que era poseedor de estas habilidades y las usó inteligentemente en su provecho. Cabe decir que para eliminar su influencia en la monarquía rusa, Rasputin sufrió varios intentos de asesinato, pero fracasaron, al punto de que en un tiempo se creyó que era inmortal, hasta que fue finalmente envenenado, baleado, golpeado, encadenado y arrojado al río Neva, donde fue encontrado meses después. No había muerto por ninguna de las acciones anteriores, solo por ahogamiento al estar inconsciente bajo el río. Finalmente fue enterrado en enero de 1917 junto al palacio de Tsarskoye Selo. Después de la Revolución de Febrero, su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolov, donde las cenizas fueron esparcidas, pues algunos supersticiosos temían que volviera de la muerte. Hasta ahí podríamos decir de esta semejanza, a no ser por un hecho peculiar, ocurrido en previos a la entrada del entonces Imperio Ruso a la Primera Guerra Mundial. De todos los consejeros reales, quizás el único que podría haber dado marcha atrás a la guerra hubiera sido Rasputin, a no ser porque en ausencia en Siberia, estuvo enfermo y cayó en cama, sin poder trasladarse a San Petersburgo para impedir el inicio de las hostilidades en Europa. De ahí a su retorno a la corte rusa, Rasputin se encontraría con un ambiente cada vez más hostil, con muchos individuos en su contra, situaciones que lo llevaron hasta su asesinato. ¿Acaso se ve acá una paradoja con la repentina caída en coma de Gul'dan a mediados de la Segunda Guerra y su pérdida de control sobre la Horda, posteriormente? Si bien, Gul'dan habría dicho que todo arderá al final, Rasputin solía decir de forma más poética: llegará un tiempo en que el sol llorará sobre la tierra y sus lágrimas caerán como chispas de fuego que abrasarán las plantas y quemarán a los hombres. El segundo personaje que arroja pistas sobre la figura de Gul'dan fue Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, quien fue un médico y astrólogo francés, también conocido como un profeta del siglo XVI. Astrólogo, médico, adivino, para algunos un profano brujo que realizaba predicciones acerca de grandes catástrofes mundiales. Si bien ha sido bastante destacado como un profeta, los dones de Nostradamus aún son cuestionables, pero el hecho que lo aproxima a Gul'dan recae en su calavera. Entre las tradiciones populares francesas, se cuenta que Michel pronosticó el año en que su cuerpo sería profanado con la intención de adquirir su calavera, pues se dice que quien beba de la calavera del hombre enterrado ahí, heredaría su poder. Interesante es que este pasaje nos recuerda a la relación entre Gul'dan, su calavera e Illidan Tempestira, un hecho prácticamente particular dentro de la historia del siglo XVIII en plena Revolución Francesa, aunque en el oscurantismo tradicionalista, tal práctica suele ser habitual. El último personaje macabro que podría servir de arquetipo a Gul'dan no es otro que Joseph Ben Mengele, el ángel de la muerte.
Se sabe que la figura de Mengele está asociada con el genocidio de muchos prisioneros judíos, en la forma de experimentos médicos inhumanos, de carácter genético, muchos de ellos y en pro del plan de eugenesia llevado a cabo por la Alemania nazi. Se puede relacionar así a los Draenei con el pueblo judío, lo que refuerza esta semejanza. Así pues vemos presente esta faceta atroz en los experimentos de Gul'dan con la Horda, a través de la energía vil y la maduración acelerada de los hijos de los orcos, de forma que pudieran ser incluso mejores y más fieros guerreros. El entrecruce genético está fuertemente ejemplificado en Garona y su mestizaje, algo que Mengele mucho practicó en los campos de concentración y en la selección de genes familiares y medicamentos prescritos a los miembros de la SS, con el fin de formar el linaje de la raza pura aria que tanto deseaban. Y es que la ideología nacionalsocialista nazi amalgamaba elementos de antisemitismo, higiene racial y eugenesia, mismos que combinaba con el pangermanismo, que era la ansiada unión de todos los pueblos de la misma raza y cultura para formar una sola nación, y el expansionismo territorial con el objetivo de lograr un mayor Lebensraum, que en la lengua de los alemanes era referencia a lo que llamaban el espacio vital para los pueblos germánicos. La Alemania nazi intentó conseguir ese espacio con la invasión de Polonia y de la Unión Soviética, así como con la deportación y asesinato de los judíos y los eslavos que vivían allí, a los que se consideraban inferiores a la llamada raza superior aria. Un tipo de escenario muy bien observado y contrastado igualmente en el lore de Warcraft, en la guerra impulsada por el Consejo de la Sombra, en contra del pueblo Draenei, y de su líder el profeta Velen. Así pues, no es broma ni exageración cuando Gul'dan se titulaba a sí mismo como la oscuridad encarnada y el destructor de sueños, pues tomando en cuenta el alcance dentro del lore de sus hechos, y los arquetipos a los que hace referencia, es quizás el personaje mortal más malévolo que podríamos realmente encontrar en el universo de Warcraft. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y entretenido. En ese caso pueden aportar con un me gusta. La caja de comentarios está disponible, para que puedan hacer los suyos, de manera adecuada. Dudas, sugerencias, valoraciones u opiniones, estaré pendiente. Compartan este vídeo y otros con aquellos que estén interesados y quieran conocer mi contenido, igualmente, pueden recomendar mi canal. No olviden suscribirse si esperan más contenido, así me motivan con más. Espero que hayan tenido un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.